Bienvenidos a Plan Divino, nuestro viaje a la expansión de la conciencia a través de la comprensión de nuestra realidad espiritual en la experiencia humana. Como hemos visto, el absoluto, la fuente, la conciencia universal, se expresa como energía divina, que es en sí misma el creador, lo creado y el acto de crear. Es decir, todo es energía divina en diferentes y diversas formas de expresión, que para nosotros se ven aparentemente separadas, duales, relativas, si bien en realidad todo es una sola esencia. Podemos comprender esto con la analogía de que la conciencia universal es un mar sin límites, donde la manifestación es una ola o un movimiento de energía que aparece, se expresa y luego vuelve a fundirse en el océano que todo lo sostiene. Imaginemos que cada uno de nosotros somos una gota de agua en el mar y la ilusión maya es creer que estamos separados, ya que somos energía divina. En todo ser está el potencial, la totalidad. No existe la carencia, solo es que no hemos podido expresar la plenitud de lo que somos. A esta no expresión de la total potencia de la conciencia la hemos denominado negatividad, es decir, a la expresión relativa del poder, la sabiduría y el amor la hemos denominado miedo, odio, estupidez, entre otras cosas. Si bien en la experiencia humana podemos tener experiencias carentes de luz, por así decirlo, nuestra esencia es inalterable, es decir, pase lo que pase, jamás dejamos de ser eso que somos. Somos un vehículo de expresión de la energía divina experimentándose a sí misma. Les recuerdo que pueden ver Plan Divino en el canal de YouTube, en Cecilia Benavente, en Spotify, en el podcast Plan Divino y en www.descubriéndonos.cl, donde también, aparte de los videos, pueden encontrar los textos descargables. En mi web también pueden ver las terapias, sesiones, cursos que están a su disposición. Aprovecho de invitarlos a participar en las formaciones de astrología y tarot que comienzan ahora en abril. Bueno, ahora veremos cómo la energía divina se manifiesta en nuestra realidad en diferentes niveles de conciencia. A medida que la energía divina se fue expresando, procesos más y más complejos fueron surgiendo. Es así como surge en un momento dado un organismo vivo, básico, primario, unicelular, que se fue desarrollando y complejizando hasta dar origen finalmente al reino animal y a su expresión, el ser humano. Este desarrollo físico, biológico, se ha dado a través de siglos y paralelamente a ello se ha dado el desarrollo de la conciencia, que aquí definiremos de una forma muy simple como la capacidad de darse cuenta de la existencia, de la creación, de sí mismo, de la totalidad, del absoluto. Nos encontramos entonces con que paralelamente al desarrollo biológico se produce el desarrollo de la conciencia. Esto significa que para que la conciencia pueda desarrollarse debe existir un sistema que le dé soporte, que permita que el proceso de darse cuenta se efectúe. En el caso del ser humano estamos hablando de un sistema de gran complejidad, el sistema nervioso. Veremos someramente cómo los diferentes patrones existenciales llevan a cabo ese proceso. Pero primero, tenemos que comprender cómo el mundo físico se sostiene existiendo y para ello debemos referirnos al mundo dévico. Los devas son seres celestiales cuya misión es mantener el mundo físico en funcionamiento. Ellos son energía divina pura en acción, la que desplegada en el mundo físico concreto manifiesta la inteligencia, el orden divino, permitiendo que el mundo físico exista con sus diferentes formas, cualidades, características y leyes inherentes. El Deva es la máxima y perfecta expresión de aquello que existe en la creación. Cada unidad de la creación es la manifestación más o menos perfecta del Deva que la sostiene. Por lo tanto, cada Deva manifiesta un patrón determinado. El Deva del pino, por ejemplo, es la expresión pura, perfecta de un pino.
y manifiesta su energía en cada pino que existe y le transmite la información, la inteligencia, el patrón, el diseño. En definitiva, permite que cada pino tenga una forma, color, altura, olor, códigos de reproducción, etc. determinados que lo hacen ser pino y no otro árbol. El Deva manifestado en cada unidad de su especie despliega la energía, la inteligencia desde el comienzo de esa manifestación, en el caso del pino, desde la semilla hasta que el árbol muere, reproduciéndose ese patrón en múltiples semillas. Los Devas solo pueden manifestar lo que son. Esto quiere decir que solo pueden repetir aquello que está en sí mismos, en su propio patrón, pero no pueden cambiarlo, alterarlo o modificarlo, es decir, crear algo distinto a sí mismos. El Deva expresado en la creación como una unidad puede ver afectado su patrón o su energía por influencias físicas o energéticas de otro ser de la creación, pero aún así el Deva insistirá en manifestar su perfección en aquella unidad que ha sido dañada. En el caso de una planta, podemos ver cómo ella tiende a manifestarse de un modo tan perfecto, aun cuando las condiciones de vida no le sean favorables. Esto significa que el Deva que la manifiesta insiste en mantenerla existiendo lo mejor posible y lo más posible, y solo se deteriora y muere cuando realmente los agentes externos, el tiempo, no lo permite. Pero su naturaleza es autosostenerse idéntica y perfectamente. Por otra parte, los científicos han determinado que los ríos tienen la facultad de autolimpiarse, dependiendo de su movilidad, de su caudal, etc. Eso significa que es capaz de estar limpio, aguas abajo, aunque aguas arriba haya sido contaminado. Su purificación solo depende del tipo y cantidad de contaminación que lo haya afectado. Esto nos demuestra que sin intervención humana, el Deva del agua es capaz de insistir en mantener la pureza de su patrón. Los Devas representan entonces la energía divina pura o la conciencia pura de su especie y unidad que surge a partir de sí mismo. Cada manifestación es una expresión de esa conciencia pura que abarca toda la colectividad. Es decir, un pino tiene un Deva y todos los pinos el mismo Deva. Deva es una palabra en sánscrito que significa ser de luz, y aquí vemos que esta luz consciente es la información del arquetipo, del modelo ideal de algo. En nuestra era le damos a estos puntos luminosos de información nombres como fractales, seres de la naturaleza, el espíritu de las plantas, los elementales, etc. Pero lo que quiero que comprendamos es que todo lo que existe tiene un Deva que lo sostiene, manteniendo su forma con la información que le corresponde. Todo, el fuego, un diamante, la noche, la rosa, el átomo, todo es sostenido por la información pura de la energía divina o Deva. Y este Deva interactúa con el entorno, está vivo, es consciente. Por eso, cuando tratamos con amor una planta, le entregamos energía amorosa al Deva, que la utiliza para potenciarse, logrando así una expresión más pura de su arquetipo, de la planta perfecta. El Deva solo puede ser y sostener lo que es, no crea otras cosas, por así decirlo. Por eso los rosales solo dan rosas y no le salen hojas a esta mesa ni ojos a una piedra. Ni de repente esta silla se desvanece. Hay un orden, una cohesión y una capacidad de existir. A este orden lo llamamos sabiduría. A la cohesión, unión, el pegamento del amor. Y a la capacidad de existir lo llamamos poder aquí. Veamos entonces las diversas formas de conciencia. Partamos por la conciencia única, plural. En el caso de los objetos inanimados, sin vida, nos encontramos con que su capacidad de darse cuenta no reside en cada unidad existente o manifestada. Ella reside en el Deva que la sostiene, quien percibe y reacciona a las diferentes leyes físicas, químicas, etc. Es decir, quien efectúa las modificaciones necesarias para que aquello siga existiendo es el Deva.
Entonces, un ser físico no percibe ni reacciona individualmente, es la conciencia del Deva, la que detecta y activa las leyes que lo rigen. La energía divina y manifiesta llega a esta conciencia dévica que maneja poder, sabiduría y amor, puros e inmutables, y ella la utiliza para sostener a cada individuo, pero ellos no disponen de energía divina para usar por sí mismos, puesto que no tienen una conciencia individual que les permita administrar su propia energía, ni experimentar como sujetos independientes. Dicho de otro modo, una piedra, un objeto, no percibe y responde individualmente. Quien lo hace es el Deva que lo sostiene. A esta forma de conciencia que reside totalmente en el Deva y que abarca todos los objetos que tienen idéntico patrón existencial, la llamamos conciencia única plural. Única porque es una sola conciencia y plural porque incluye a todos los individuos de esa especie. Entendemos entonces que una piedra se calienta al sol como una respuesta del Deva de las piedras al estímulo de los rayos del sol. Y todas las piedras reaccionan igual. Ninguna podrá enfriarse al sol o ser indiferente al sol. Entonces la conciencia piedra es única y todas las piedras están incluidas. El fuego no puede dejar de quemar, el agua hierve a 100 grados y todas estas cualidades o reacciones son propias y definidas por el Deva. Veamos ahora la conciencia individual plural. Al momento de surgir la vida, la forma de conciencia única plural se modifica y surge una nueva conciencia más compleja que llamaremos conciencia individual plural. En este tipo de conciencia incluiremos a los individuos unicelulares y algunos pluricelulares, llegando hasta los vegetales menos complejos. Los unicelulares realizan procesos biológicos básicos, respiran, se alimentan, se reproducen. Los pluricelulares se componen de varias células que se unen conformando un individuo, el que al funcionar armónicamente con todas sus células realiza procesos biológicos un poquitito más sofisticados. A nivel de la conciencia, la llegada de la vida produce un cambio revolucionario, debido a que con ella se da inicio a la conciencia individual. La conciencia individual surge porque cada sujeto percibe, reacciona individualmente a los fenómenos físicos. Dicho de otra manera, es capaz de darse cuenta de algunas cosas, lo afectan y reacciona a esas cosas. Pero su forma de percibir y de reaccionar está muy limitada todavía. Solo percibe algunas cosas y reacciona ante ellas siempre del mismo modo. Y además, todos los individuos de su especie funcionan idénticamente, como si fueran todos juguetes a cuerda hechos en serie, pero con la gran diferencia que un juguete no está vivo. No se alimenta, no se reproduce, etc. Esto ocurre porque el Deva provee a todos los individuos de la misma información, de las mismas capacidades y de idénticas formas específicas de reacción frente a los estímulos y las necesidades. Esto significa que estos individuos se encuentran incapacitados de crear, inventar formas de percibir o de reaccionar. Por esta razón hablamos de conciencia individual plural. Individual porque el sujeto es capaz de percibir individualmente el qué, el cuándo y el cómo de las necesidades y estímulos que lo afectan y de extraer de sí mismo la respuesta adecuada. Y es plural porque todos funcionan de manera idéntica y no existe individualmente posibilidad de escapar a esta predeterminación. Como vemos, en estos seres, alguna vaga conciencia de individualidad existe, tienen un reconocimiento de sus necesidades, de sí mismos y de los estímulos externos. Es este el nacimiento de la conciencia individual, muy precario por cierto, pero como veremos se va complejizando cada vez más y va ganando terreno frente a la conciencia dévica o la conciencia única plural. En esta conciencia individual plural, el individuo recibe una parte mínima de la energía divina y lo utiliza de acuerdo a las leyes naturales.
porque la información que dispone es proporcionada por su DEVA y no tiene alternativa de crearla, recrearla, ni elaborarla, ni usarla de otra manera. Continuemos entonces con la conciencia grupal. En el desarrollo de los seres vivos nos encontramos a continuación con pluricelulares mucho más complejos. Aquí vamos a considerar a los vegetales más desarrollados y a los animales, incluyendo los mamíferos más complejos, aunque estos últimos son bastante más sofisticados y cercanos al ser humano en muchos de sus aspectos. En esta conciencia están incluidos seres que tienen una estructura biológica compleja, donde interactúan diversos sistemas que realizan funciones específicas, alimentación, reproducción, respiración, etc., incluyendo sistemas sensorios cada vez más complicados hasta llegar a los sentidos. En ellos, de manera progresiva, dependiendo de su desarrollo, surgen maneras muy primarias de los cuerpos mental y emocional. En este caso, la conciencia individual avanza un paso más allá de la conciencia anterior. Aquí los sujetos van desarrollando mayor capacidad de darse cuenta de sí mismos y de su entorno. Esto porque sus sistemas sensorios son más complejos y se los permiten. En ellos se va ampliando su gama de respuesta, su capacidad de reacción, porque van recibiendo un set cada vez más complejo de las cosas. En el caso de una planta, por ejemplo, es capaz de percibir la luz, la humedad, los nutrientes, etc., y también sus propias necesidades, y de responder a ellas de acuerdo a la información preestablecida. En el caso de los animales, esto se va complejizando cada vez más. Incluso tienen movilidad propia, lo que los enfrenta a situaciones diferentes e inesperadas a las que deben responder. Y lo hacen con una base muy compleja de respuestas proporcionadas por su propio DEVA. Estas respuestas son básicas, elementales e instintivas. Todo esto significa que cuanto más complejo sea un ser, más conciencia, más capacidad de darse cuenta de sí mismo y del entorno tiene, lo que indica que necesita elaborar en parte respuestas más claras. En el caso de los animales y sobre todo de los mamíferos más desarrollados, esto es una tremenda tarea, que está a cargo de su conciencia individual y biológicamente hablando del cerebro y un sistema nervioso muy sofisticado y de sentidos muy desarrollados. Esta mayor autonomía de la conciencia individual, que se basa en la capacidad de elaborar la información, le permite escoger sus propias respuestas, pero siempre dentro de un marco determinado. Este marco no lo impone el DEVA como podríamos pensarlo. El DEVA proporciona toda la gama posible de información, pero la conciencia de la especie o la conciencia del grupo impone este marco y dentro de aquella el desarrollo propio individual. Esto quiere decir que el DEVA proporciona múltiple información, pero que la especie no es capaz aún de utilizarla toda, de digerirla toda, y que la van descubriendo de poco a poco. Eso significa que lentamente van encontrando, descubriendo nuevas formas de respuesta. Aquí estamos hablando de miles de millones de años de evolución y no sabemos, por ejemplo, a qué nivel de conciencia grupal pueden llegar los perros, pero sabemos que han ido evolucionando en su capacidad de respuesta. Por ejemplo, pueden adiestrarse y hacer miles de trucos, comunicarse, entendernos y quién sabe qué más lograrán hacer. Pero este crecimiento de la conciencia es grupal, es decir, toda la especie gana conciencia, ya que esa información liberada pasa a quedar disponible para cualquier individuo de la especie y no solo para el que hizo el descubrimiento. Es decir, cuando un perro aprendió un truco, esta habilidad se integra en la conciencia colectiva perro y todos los perros reciben la información que se irá expresando con el tiempo. Cuando un mono aprendió a lavar las papas,
todos los monos de esa especie comenzaron a lavar las papas. Aunque estuvieran a cientos de kilómetros de distancia, recibieron esa información. Esta forma de conciencia hace que surja el concepto de conciencia colectiva. Llamamos conciencia colectiva la conciencia que maneja la especie y, como vimos, dista de la que maneja el Deva, que está constituido por todas las experiencias acumuladas de los diferentes individuos de la especie a través del tiempo. Así, la conciencia colectiva de una especie va cambiando, se va desarrollando, en otras palabras, va evolucionando. Esto quiere decir que el desarrollo de la conciencia, más que individual, es grupal. Cada especie va en camino de poder desarrollar la potencialidad máxima del Deva que la sostiene, la que aún no se ha manifestado totalmente. Es en esa dirección hacia donde avanza la totalidad de esa especie. Ahora bien, dentro de cada especie, cada individuo trabaja individualmente hasta alcanzar el ideal que su especie pueda alcanzar y difiere del ideal del Deva, pero no sabemos cuánto. Entonces, tenemos que eventualmente un individuo, seguramente de los más desarrollados, elabora una respuesta más sofisticada, una respuesta que nunca a ningún otro sujeto de la especie se le había ocurrido. Y en ese momento, esa forma de respuesta pasa a ser parte de todo el colectivo, de la conciencia colectiva, produciendo un salto, un crecimiento y quedando disponible para que sea utilizada por cualquier sujeto de su especie. Podríamos decir que esa información se libera de la conciencia del Deva y pasa a formar parte del conocimiento colectivo de esa especie, acercando la distancia que existe entre el ideal del grupo frente al ideal del Deva, del arquetipo. Este avance es muy lento y requiere de generaciones y generaciones, pero nos indica que cada especie continúa desarrollándose como tal. Como podemos apreciar, el desarrollo, la evolución es un proceso expansivo que se hace paso a paso, donde el tiempo, entre más atrás nos vamos, más incapaz de proporcionarnos una visión exacta, ya que entre más precaria es la conciencia individual, el desarrollo es más lento. Millones de años de generaciones en generación. Acá cada sujeto experimenta individualmente, incluso las experiencias físicas y también las sutiles, como razonamientos, sentimientos, emociones. Pero cada experiencia queda registrada no solo como experiencia individual propia del sujeto, sino que también en la conciencia colectiva. Estos individuos evolucionan grupalmente y están prácticamente determinados por la conciencia colectiva de su grupo, pero además, dentro de su información prevalece la importancia de su especie por sobre la experiencia individual. Esto quiere decir que su vida está al servicio de su especie y no dudarán en entregar su vida si eso favoreciera a la especie. En resumen, todo está organizado de modo que la especie sobreviva y en este sentido el individuo pasa a ser irrelevante porque el grupo, la especie es lo importante. Aquí estamos hablando de animales, ya que la conciencia de las plantas aún no permite estos niveles de darse cuenta, están en un nivel más precario todavía. Un animal irá experimentando a través de diferentes especies. Cada especie le otorgará experiencias distintas, así que cuando haya logrado como individuo expresar a cabalidad la conciencia colectiva de esa especie, pasará a otra especie más desarrollada. En todo este pasar de una especie a otra, el animal irá aprendiendo, fortaleciendo cada vez más su conciencia individual, aun cuando su reacción estará siempre supeditada a la conciencia colectiva de cada especie en la que experimente. En todo este transitar, la conciencia individual se va formando, fortaleciendo, y al final del recorrido por el reino animal se encuentra en condiciones de experimentar alejada de la conciencia grupal totalmente por sí misma, es decir, es capaz de experimentar como ser humano.
En este punto del desarrollo de la conciencia, la información instintiva que maneja se minimiza y puede experimentar el mundo a partir principalmente de sí misma. La conciencia individual, es decir, el ser humano, lo veremos en el próximo capítulo. Les recuerdo que en www.descubriendonos.cl podrán encontrar los videos y los textos correspondientes de Plan Divino. Y ahí también pueden ver las terapias, sesiones personales y los cursos de astrología y tarot que parten ahora en abril. Los invito a visitar mis redes sociales, pueden buscarme como Cecilia Benavente Lira. Les dejo un tremendo abrazo y nos vemos en un próximo video.